10 Series Stack. No hemos hecho el 20 Series Stack porque será muy largo. Exacto, como será muy largo, pues hemos hecho el 10. ¿Empezamos? Empezamos. Mi serie favorita es Once Upon a Time, o Érase una vez, como vosotros lo llaméis, porque para mí es la mejor serie del mundo, es mi pasión y me encanta. Mi serie favorita es la The Vampire Diaries, porque es la serie con la que empecé el mundo de las series. Me la empecé a ver en mi bachillerato y pues soy súper fan. Es mi serie favorita de todos los tiempos. Siguiente serie, a ver. Personaje favorito. Mi personaje favorito es Regina de Érase una vez, otra vez. Otra vez, Érase una vez. Tengo bastantes personajes favoritos. Por ejemplo, me gusta mucho Hook, Capitán Garfio de Érase una vez. También me gusta mucho Jane, de Agenda Virgin. Y también me gusta mucho Dustin de Stranger Things. Me encanta ese personaje. Bueno, a ver, a mí me gustan más personajes, que solo he dicho uno. No sé, También me gusta, me encanta, es la mejor de todo el planeta. Blair Waldorf es la mejor. Me encanta. ¿Qué serie de televisión te gustaría protagonizar? Y otra vez Once Upon a Time. A mí realmente, o sea, me gustaría protagonizar todas las series que veo, pero si tuviese que escoger, escogería Friends. Serie de tu infancia, así de personas, ¿eh? Bueno, a ver, yo serie que recuerde ahora mismo, pues me acuerdo de los veranos que en la Neo siempre ponían la 901 y siempre la miraba. Y yo, pues a TV3, cuando éramos más pequeños, ponían la de la embrujada, entonces pues me la miraba, eran personas y me encantaba esa serie, era muy guay. Crash de una serie. Damon The Vampire Diaries. Of course, ¿vale? Damon. Y me enamoré del personaje de Jonathan de Stranger Things. O sea que ese chico no es muy guapo, pero tiene algo. O sea, Damon y Jonathan. Bueno, y muchos más, porque es que hay un montón. Por ejemplo, Hook, me encanta. También Klaus de The Originals. O sea, bueno. ¿Tu malo favorito? Bueno, yo diría un personaje que, bueno, no puedo decir muchas cosas porque si estáis viendo Érase una vez... ¡Spoiler! Estáis viendo Érase una vez y va más presa de que yo voy a hacer spoiler y no tengo ganas. Así que será uno de Érase una vez, que es... No, pero no voy a explicar el spoiler. Es la Zelina, que es la Wicked Witch. Vale, pues mi malo favorito es Klaus. Es muy guapo y es mi malo favorito de The Originals, de Vampire Diaries, de todo. Es serie que le gusta a todo el mundo menos a ti. A ver, yo no es que me guste, que no me guste, perdón. Es que vi el primer capítulo y no me enganché directamente. Y vi el segundo y al segundo lo paré a la mitad y ya no la seguí viendo. Es la de Pretty Little Liars o Pequeñas Mentirosas. Que ya sé que parece muy fuerte y todo, pero es que no me enganché. No pasa nada, no, la verdad es que a ver, yo la sigo y sí que hay mucha gente que está en plan, yo voy al día. No, todavía no se ha terminado. No. Yo Pequeñas Mentirosas soy muy fan. Tengo que reconocer que sí que se hacen un poco pesados con A, todo el rato están buscando a A, todavía por donde voy yo se está buscando a A, o sea que lo tienen que resolver porque se va a terminar la serie, pero bueno. Para mí, a ver, yo es que, no sé, o sea, por ejemplo, vi el primer capítulo de Breaking Bad y no me enganché como para ver el siguiente, pero no es que no me guste, tengo pendiente y me la quiero ver. Orange is the New Black es una serie también que a la gente le gusta mucho, no sé, hay mucha gente que la quiere ver y a mí tampoco me han dado ganas de verla, pero tengo ganas, la tengo pendiente. O sea que no es que no las quiera ver, ¿sabes? Mejor piloto de una serie. Once Upon a Time. Para mí, a ver, mejor piloto es que ver, yo tampoco, a mí todos los pilotos me gustan, porque si te enganchan, yo creo que ya son buenos, ¿no? Reconocer que me enganché súper, o sea, esos 8 capítulos me los vi, los vimos muy volados, los vimos los dos de un tirón en verano. Sí, fue muy fuerte. Y el capítulo el piloto que he visto más veces es el de New Girl, que Dirty Dancing aparece mucho, o sea que por eso me gusta mucho ese capítulo, porque Dirty Dancing está en el ambiente, en todo el capítulo, o sea que me gusta mucho. Series pendientes.
Bueno, yo tengo muchas. Yo, a ver, tengo que terminar Gossip Girl, o sea, estoy por la mitad. Teen Wolf, lo dejé desde verano, The Expanse, la he empezado y me encanta, es una serie de Netflix. Haters Back Off de May Curtis, se llama Behind the Scenes y es que te parte el culo. The Vampire Diaries, la tengo que terminar, tengo los capítulos descargados, tengo que terminar. Good Week, una serie que empecé hace poco, también, y The Queen de Netflix y 3% de Netflix también. Y muchas más, pero... Vale, a ver, yo es que dependiente, o sea, independientemente de terminar y de ver, tengo un montón ya empezado. Pero quiero empezar, Gotham, y si me un Luke Cage de Marvel, porque me gusta mucho el mundo Marvel, me la quiero empezar, y sobre todo quiero empezarme en Lost, perdidos. Porque todo el mundo me dice, no, esta serie, tienes que ver, y me la quiero empezar. Está en Netflix, es que si abres mi lista de Netflix... Sí, tenemos un montón de tengo, ese sería el catálogo de series que quiero ver o que están pendientes, están ahí en Netflix. Sí, también tengo que continuar Juego de Tronos, porque voy para la tercera temporada. O sea que muchos me mataréis, pero sí tengo que continuar. Pareja favorita de una serie, yo es que tengo un montón. Bueno, yo he puesto una, pues Chuck Bass y Blair. Yo tengo Damon y Elena, de Diaries, de Vampire Diaries. Hook y Emma, Capitán Garfio y Emma, soy súper fan. Jenna y Matthew McKibben de Awkward, o sea, no sé si me has dicho que te la pides esta serie. O sea, Jenna y Matthew McKibben, quien la sigue sabe. Y bueno, la reina Mary y el rey Francis de Reign, es que tiene un nombre así, Reign, de rey, no, o sea, me encanta esta serie y me encanta la pareja que hacen, y es que podría decir miles de parejas porque es que me encantan. Bueno, seguimos nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y bueno, todo el rollo. Y... A ver, ha sido así un poco corto, rápido, pero es que tampoco teníamos mucho tiempo para grabar y pensamos en este tag. Y ahora en el puente vamos a grabar cosas. Nos espera material, fandap, cosas así, challenges, cosas así que... Un challenge que tenemos preparado. O sea que... Preparados. Bueno, y también en el challenge va a aparecer nuestro hermano pequeño, así sí. Que, bueno, no digo nada más, no decimos nada más. Y pues hasta aquí nuestro vídeo. ¡Adeu!